Buen día, queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes. Les habla Wilson Eusebio, su hermano en Cristo. Pues le comento que este inicio de fin de semana estuve en Santo Domingo desde el jueves hasta ayer viernes en la tarde. Estuve allá y estuve en un programa de radio que se transmite por YouTube también. Y estuve compartiendo sobre apologética, defendiendo nuestra fe cristiana católica por algunos ataques que ya había hecho un pastor llamado Michael. Entonces, pues aquí les voy a compartir el link de esa entrevista abajo para que vayan, la vean, apoyen a ese canal viendo esa entrevista y que le den like y que no dejen de dejar su comentario y de dar su opinión ahí, ¿verdad?, sobre la entrevista, porque tristemente hay mucha ignorancia y ni siquiera dándole las citas bíblicas las personas se entienden. Por ejemplo, en la entrevista di citas bíblicas de que Jesús fundó su iglesia, porque sé que hay ignorancia y aún dando la cita bíblica mucha gente no ha entendido que Jesús fundó su iglesia y dicen que Jesús no fundó iglesia. Entonces es un problema, es como tratar de enseñar a ciegos, o sea, de demostrar para que vean. Y hay personas que ya sabemos que son ignorantes, que aunque prendamos la luz, ellos se tapan los ojos con la mano para decir que está oscuro. O sea, ellos no quieren creer. Y bien sabemos que dice la palabra de Dios que el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. El que no las escucha es porque no es de Dios, y yo he dado capítulos y versículos. Así es que, mis hermanos, sigamos defendiendo nuestra fe cristiana católica, como dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, que un verdadero servidor del Señor se sacrifica y defiende la verdad, y a los que predican mentiras, pues los deja como mentirosos. Entonces, de eso se trata. Vemos que en Hechos 15, pues también los apóstoles estaban todos reunidos discutiendo sobre la fe. Judíos, Lucas 5 pueden leer desde el 18 en adelante y van a ver que Jesús discutía con los judíos para defender la verdad. Y así tenemos nosotros que discutir. Pablo también discutía, el apóstol Juan, Santiago, todos tenían que discutir para defender la verdad. Y ahora estamos en tiempo de apostasía, donde se han levantado muchas sectas, como dijo Jesús. Y bien sabemos que Gálatas 1, 6, 10 dice: malditos los que traen una doctrina distinta. Y no han venido uno ni dos, ni siquiera son ángeles, como dice ahí Gálatas, que nos advierte. Son personas humanas como nosotros, que han venido a atacar a la iglesia de Cristo. Y verdad sabemos que Marcos 9:38 nos dice que esos que atacan a la iglesia de Cristo no están con Cristo. Los que predican de Cristo y no atacan a la iglesia, esos sí están con Cristo. Entonces, estas personas andan divididos en sectas, apartados de la iglesia de Cristo, de la primera iglesia cristiana y la única. Entonces, pues comienzan a atacar. Y Jesús dice: lo que no están contra nosotros, están con nosotros. O sea, están con Jesús y con la iglesia. Ahora, pregúntense si los protestantes atacan a la iglesia católica. Bien sabemos, pues, que Lutero pues fue un hereje. Todos esos temas los estamos compartiendo ahí. Y uno de los puntos que por cuestión de tiempo no compartí es que Lutero pues se convirtió en un anticristo, y él mismo decía, el mismo Lutero, que el diablo le hablaba, que se cuchillara, y al final Lutero, borracho después de algunos crímenes que había cometido también y pecados mortales, pues Lutero se suicida tristemente. Entonces, terminó como Judas, como un traicionero. Judas vendió a Jesús por unas monedas, ¿verdad? Y asimismo también Judas se suicidó cuando se dio cuenta que traicionó a Jesús. Y asimismo también se suicidó Lutero como Judas el traidor. Pero ellos, teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no escuchan. Así es que, hermanos, así también sabemos que Lutero creó esa herejía de que no hay que hacer obras por los necesitados, no hay que ayudar a los necesitados, y para salvarse no hay que hacer obras. Y eso es una herejía que sacaron también de Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9. El problema está en que ellos no leen el versículo 10, donde dice que
Jesús nos salvó por amor, por gracia, no porque nosotros lo merecíamos con obra buena que hayamos hecho. Al contrario, el pueblo merecía castigo porque el pueblo era pecador y estaba perdido en el pecado. Y Jesús, como dice Juan 3:16 también, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Entonces, eso es la misericordia de Dios. Por eso el Señor nos salvó, no porque habíamos hecho obra buena, sino por el amor de Dios en el pasado. En el presente tenemos que hacer buenas obras. Buenas obras, como dice Efesios 2:10. El problema está en ese versículo 10 que ellos no leen. Y sabemos bien que Santiago capítulo 2, del versículo del 14 al 26, pues deja en ridículo esa doctrina falsa de Lutero, donde dice que la fe sin obra es una fe muerta. Y dice que también los demonios creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces también nos dice que de qué sirve decir que tiene fe si viendo a un hambriento no le da de comer, si viendo a un enfermo no lo ayuda, si viendo a un encarcelado no lo visita, y si etcétera, y todo eso. Entonces, o a un enfermo. Entonces, ahí dice también que la fe, que de qué sirve esa fe, y dice, ¿podrá salvarlo esa fe? Pregunta, porque esa fe no salva, es una fe muerta. Y dice también que Abraham fue justificado por la fe. Entonces hay que tener cuidado con estos herejes protestantes. Bueno, y también dice Jesús, el día del juicio, ahí también vamos a ver en el futuro, el día del juicio, que es importante que hagamos las obras ahora en el presente. Las obras que no hicimos en el pasado, antes de que Cristo se entregara en la cruz, por amor y por misericordia. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 25, 31, 46, el día del juicio, estuve enfermo, me visitaste, estuve preso, me visitaste, estuve hambriento, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste. Entonces, esas son las obras de misericordia que tenemos que hacer, porque el día del juicio el Señor nos va a preguntar por esas obras el día que uno muera. Entonces es importante hacerla. Por eso es que la doctrina protestante es una doctrina diabólica y maligna que nos impide entrar al reino, porque si nos impide Lutero y nos dice que no hay que hacer esas obras para salvarse, entonces nos está llevando a la perdición, porque Jesús dice que el que no haga esas obras pues irá al infierno. Entonces tengamos cuidado con estas sectas protestantes, mis hermanos, y vamos a seguir pues preparándonos cada día más para no caer en estas herejías que nos pone el enemigo. Y no escuchemos a esa gente. Testigos de Jehová no lo reciban en sus casas, porque segunda de Juan 1:8 dice que el que los recibe se hace cómplice de estas personas. Mucho cuidado, mis hermanos. Muchas bendiciones. Entonces, no nos confundamos, mis hermanos, sigamos defendiendo nuestra fe cristiana católica. Vamos a ir a dar respuesta a los protestantes. Vamos a seguir dando respuesta. Esta tarde voy a grabar un video más largo porque se saturó la agenda del programa. Cuando estuve allá en Santo Domingo, viajé casi 3 horas cada viaje para poder llegar a la capital de mi país, República Dominicana, y pues fue muy complicado porque pues casi 3 horas cada viaje, entonces pues mucho estropeo. Pero todo vale la pena por el Señor. El Señor ha hecho mucho más por nosotros y esas son tonterías comparado a las grandes bendiciones que nos da el Señor. Así es que ahí seguimos compartiendo y no nos dejemos confundir. Los que se salen de la iglesia, como hizo Lutero, se convierten en anticristo. Primera de Juan 2:18. Así que sigamos adelante, firme en la fe. Muchas bendiciones, mis hermanos. Les voy a dejar el link abajo. Abajo pueden entrar y en el programa que se llama Mañanero TV, aquí en YouTube, pues van a ver la entrevista donde compartimos. Muchas bendiciones y estamos en comunicación.